le estamos diciendo bienvenidos sean, buenos días, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noti 7, el noticiero de los guatemaltecos. Junto a todo el equipo que hace posible que usted tenga cada mañana las noticias, ya estamos listos y preparados para brindarle a usted toda la información. Saludo por supuesto a mi compañero Axel Cardona. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Axel. Hola, ¿qué tal? Bien, Castillo, listos y dispuestos, por supuesto, para informar. Hablemos del Ministerio de Educación, que trabaja junto al Ministerio de Salud en la adecuación de las nuevas medidas de prevención ante el COVID-19 de cara al retorno de los estudiantes a las aulas. Las autoridades del Ministerio de Educación se encuentran a la espera que sean publicadas las modificaciones a las medidas de contención COVID-19 por parte del Ministerio de Salud para establecer el regreso a clases en la nueva normalidad. Seguimos trabajando en la mesa técnica con el Ministerio de Salud Pública. Ya el día viernes se tuvo una reunión donde se están haciendo alineándose los protocolos con el acompañamiento de ellos. También tenemos el acompañamiento de un pediatra especializado que está dando la asesoría técnica directamente al Ministerio de Educación para ir haciendo esas adecuaciones a los protocolos. Es importante mencionar que los protocolos que el Ministerio de Educación tiene ya han sido aprobados por los maestros, son protocolos que funcionan, son con los que seguimos trabajando en híbrido mientras sale la publicación en el diario oficial de la modificación del acuerdo que el Ministerio de Salud vaya a hacer a las normas que rigen el Ministerio de Educación. La ministra de Educación también se refirió al actual modelo de clases híbridas que se desarrolla en los centros educativos. Es importante recordarles a los padres de familia que si el semáforo en este momento está en amarillo y naranja, el centro educativo de su hijo, sea público, privado, municipal, está abierto. Así es de que vayan con confianza, lleven a sus niños a los centros educativos. Desde el 2021 venimos trabajando con los protocolos en alerta amarilla y naranja. Así es de que solo seguimos en rojo, esperando que sean oficiales las medidas que el Ministerio de Salud va a publicar para el Ministerio de Educación. Padres de familia, los protocolos funcionan, los maestros han hecho el esfuerzo por vacunarse, 94% de los maestros con todo el esquema completo de vacunación. Así es de que llevemos a nuestros hijos a los espacios que les van a permitir desarrollarse para toda la vida. Bueno, continuando con más información, hablemos ahora también de las actividades educativas en la modalidad híbrida que continúa. Sin embargo, pues también ya se están viendo cada vez más grupos de alumnos por burbujas en las escuelas. Establecimientos educativos públicos continúan recibiendo niños para que puedan retomar sus actividades escolares. En la escuela primaria para niñas Jesús Castro Gómez, ubicada en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, han impartido las clases de manera híbrida desde hace algunas semanas. Sin embargo, luego de conocer las nuevas disposiciones, más alumnas han llegado al establecimiento a recibir clases de manera presencial. Docentes y autoridades de la escuela buscan cumplir con los protocolos de bioseguridad para desarrollar sus actividades. A partir del 28 de marzo iniciamos las clases ya de forma híbrida y pues las niñas ya están asistiendo, ¿verdad? De forma con distanciamiento social. Y ahorita, y pues en este segundo bloque ya iniciaron más niñas a asistir. Las docentes se encargaron de marcar de color verde, señalizar, ¿verdad?, dónde podían ellas posicionarse para poder tener su distanciamiento social. Las maestras buscan la manera de poder nivelar a los estudiantes. Están conscientes que durante la pandemia no todos los alumnos pudieron asimilar el mismo conocimiento. La asistencia la tenemos casi en un 90%, ¿verdad? Son pocas las niñas que se quedan en casa. Las burbujas asisten en su totalidad, ¿verdad? Acá en esta clase tenemos 2 burbujas que asisten 2 días cada una y sí hay asistencia de las niñas. Trabajan tanto por guía como trabajo en clase por la niña que se encuentra en casa, que es únicamente una. Pero sí hay bastante respuesta de los padres de familia en cuanto a enviar a las niñas a la escuela. De momento los niños se adaptan a la nueva normalidad, permaneciendo toda la jornada con mascarilla, lavándose las manos constantemente y manteniendo el distanciamiento correspondiente. Bueno, y hablemos ahora de una alerta epidemiológica por hepatitis en niños que fue emitida por la OMS por el registro de más de 150 casos de esta enfermedad de origen desconocido, pero que en Guatemala aún no se han registrado casos.
La alerta viene secundaria a un reporte de casos que hizo el Reino Unido el 1 de abril de este año, reportando casos de niños, principalmente en ese entonces menos de 10 años, con casos de hepatitis aguda grave. A raíz de entonces y hasta el 29 de abril de este año se han reportado más de 169 casos de esta enfermedad. En las cuales pues se da un cuadro clásico de hepatitis, pero no se ha logrado identificar los virus comúnmente causales de este tipo de patología. Un niño ya falleció en el mundo por hepatitis aguda grave. Otros 17 menores, el 10% de los casos, han necesitado trasplante de hígado por su complicación ante estos casos de hepatitis. Actualmente en Guatemala no se han detectado casos de hepatitis aguda grave en pacientes pediátricos, como los que se registran en 12 países del mundo, entre ellos Estados Unidos. Sin embargo, esta enfermedad podría llegar al país con los viajes desde los lugares que ya registran casos. Sí estamos detectando los casos de hepatitis, se hace una boleta epidemiológica y sí estamos ojo al visor porque los casos en Estados Unidos hay un mapa igual que el COVID y Estados Unidos sí tiene bastantes estados con esta nueva enfermedad y alguien puede traérsela en un avión, ¿verdad? Entonces sí estamos alertas. Los casos de niños con hepatitis con causas desconocidas también tienen asociación con adenovirus 41. Los reportes, por ejemplo, en Illinois, ¿verdad? Ahí en Chicago, que algunos de estos niños con hepatitis de causa desconocida aislaron el virus adenovirus. Y este virus adenovirus tiene varios integrantes, ¿verdad? Entonces, de hecho, en Guatemala hay adenovirus que dan infección de garganta, pueden dar neumonía, cuadro de diarrea, pero este adenovirus, el 41 que estaban ellos tipificando, se ha asociado a la hepatitis, ¿verdad? Vamos a estar vigilantes, ¿verdad? Esa asociación de un virus que ya en Guatemala sí exista. Lo que tal vez no exista es esta cepa en particular 41, pero sí han habido anteriormente casos de otras enfermedades causadas por adenovirus. El adenovirus de tipo 41 generalmente causa síntomas gastrointestinales y respiratorios. En los hospitales del país, los médicos y personal paramédico están pendientes de los síntomas de los niños con hepatitis. Actualmente el Hospital Roosevelt reporta 10 casos de hepatitis A, pero no de... Autoridades del Ministerio de Energía y Minas indicaron que el incremento de 70 centavos al galón de gasolina y más de 2 quetzales al diésel, pues es parte o es en este caso consecuencia y reflejo del conflicto que existe entre Ucrania y Rusia. Por motivo del conflicto, la disponibilidad de gas natural en Europa está siendo limitada y eso está haciendo que particularmente el mercado europeo busque otros energéticos, el diésel en este caso, y está incrementando el precio a nivel internacional. Lo que estamos viendo reflejado el día de hoy pues responde a esa dinámica. Se establece por autoridades de dicha cartera que gracias al subsidio el impacto no ha sido mayor. Sin duda ha funcionado porque gracias a ese subsidio que el gobierno de la República está otorgando, el impacto para la economía de los guatemaltecos ha sido menor. Somos y hemos sido muy claros desde el inicio, el subsidio es una medida paliativa, pero realmente no está en nuestras manos poder detener la dinámica alcista en los mercados internacionales. Por supuesto que ayuda, porque el precio que estaríamos pagando los guatemaltecos sería mucho mayor. A un mes de la puesta en marcha del subsidio, se hacen las evaluaciones correspondientes si es necesario continuar con dicha medida. Salud recorrieron las calles del centro histórico y esto es para solicitar que más personal sea trasladado al renglón 011. Un grupo de sindicalistas de diferentes áreas de salud llegaron al Congreso de la República para solicitar que el Ministerio de Salud haga el traslado de trabajadores a renglón permanente. Nuevamente nos hemos acercado al Congreso de la República ya que ellos tuvieron a su bien el año pasado a aprobar el presupuesto de la República en la Ley Constitucional 16-2021 y en el artículo 146 que claramente dice la incorporación de todos los contratos a 011. Hoy estamos aquí y vamos a permanecer aquí nuevamente, ya que existe la ley, existe el presupuesto, ONSE que está de acuerdo, donde no existe la voluntad es en el Ministerio de Salud Pública incumpliendo esta ley constitucional. Nosotros vamos a pernoctar de igual que la vez pasada, si es necesario vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario y no queremos llegar a los extremos que los mismos compañeros están pidiendo aquí, que es la toma de las unidades ejecutoras, entiéndase hospitales, puestos y centros de salud.
Los manifestantes bloquearon la 8ª, 9ª y 10ª calle. Los sindicalistas amenazaron con estar varios días hasta que la Comisión de Salud del Congreso intervenga con salud para el traslado de trabajadores. Según los representantes, son 36.000 salubristas pendientes de traslado. Mientras tanto, Salud ha indicado en ocasiones anteriores que iniciarán con el cambio gradual a 6.000 plazas vacantes a renglón 011. Bueno, y pasando a otra información, el directorio de la SAT entregó a Finanzas el proyecto de reformas a la ley contra el contrabando y la defraudación, con el cual se busca regular el tema de penas, protocolos de actuación y el manejo de mercadería incautada. Se están modificando cómo la concepción de los delitos y yo creo que va a dar un buen resultado para el país. Con respecto a los delitos, ¿hay alguna reducción de penas, aumento y también qué va a pasar con los productos, que era uno de los elementos a discusión dentro de las distintas cámaras gremiales? Sí, en tema de penas, no hay un aumento considerable en las penas que se les va a poner a estas personas. Creemos que un aumento de las penas más bien produce que los casos se estanquen en los tribunales. Creo que hay que tener una relación de un delito de contrabando con todo el tema penal que tiene Guatemala. Digamos, no puede ser mayor que un homicidio, no puede ser mayor que ciertos otros delitos. Así que ahí hubo un consenso de los delitos que se iban a aumentar. Sí se aumentaron las características de quién cometen esos delitos, autores, cómplices, etcétera. En cuanto a la disposición de las mercancías, nosotros hicimos la propuesta de que algunas mercaderías puedan ser donadas a la población de más escasos recursos bajo algún método que no permita su venta o que no afecte el comercio ilícito, porque también hay que cuidarlo. Posteriormente, el Consuelo Porras Argueta se presentó a la segunda ronda de entrevistas para la elección del nuevo fiscal con el presidente de la República. Los modelos de justicia a favor de la niñez, adolescencia y mujeres que se manejan en el Ministerio Público, ¿cuáles consideran que son las debilidades y cuál sería su primera acción para contrarrestarlas? En principio, manifestarle el modelo de atención integral de la niñez y adolescencia, manifestarle que antes del modelo la Fiscalía tenía aproximadamente 23.000 casos en mora. Consecuentemente, raíz de la implementación del modelo, obviamente, toda esta mora se ha venido saldando y ahorita están generando los resultados diariamente. Caso que ingresa, caso que se investigue, caso que se va resolviendo por la virtud de articular esfuerzos con todas las demás instituciones del Estado. Igualmente, en materia de la mujer, tenemos este modelo Maimi que tenía una mora de 49.000 casos aproximadamente. Y hoy por hoy podemos decir que se ha bajado considerablemente esta mora. Hemos sido referente de muchos otros ministerios públicos, por cuanto que han venido delegaciones de muchos ministerios públicos para tomar en consideración este tipo de modelos, que es una forma renovada de prestar justicia en Guatemala. Si tuviera que implementar una nueva fiscalía de sección para que el Ministerio Público cumpla con la persecución penal e investigue los delitos de acción pública, ¿cuál sería o en qué materia y por qué? Porque usted me mencionó la vez pasada que había la necesidad de crear algunas, de repente desaparecer algunas y fortalecer otras. Sí, en principio manifestarle que de conformidad con lo establecido en el diagnóstico que hicimos, establecimos la necesidad de la creación de 9 fiscalías especializadas. Las mismas ya fueron implementadas, que están dando obviamente todo el soporte a la persecución por especialidad, ¿verdad? Entre ellas la Fiscalía Transnacional, que aunado a que fue la implementación y creación de esta fiscalía, también implementamos unidades de apoyo técnico específico que le dieran el soporte probatorio a esta Fiscalía de Delitos Transnacionales. Tal la unidad de investigación criminal transnacional, la unidad especial antipandillas transnacionales, la unidad también en apoyo a narcoactividad, la unidad de reacción inmediata. La virtud que tiene esta implementación de estas unidades es que le dan todo el soporte probatorio a esta Fiscalía Transnacional y a todas las fiscalías de la República de Guatemala. Hemos crecido tanto en el área fiscal como en el área técnica, que conlleva realmente estas direcciones. Tenemos la Dirección de Investigación Criminal, tenemos la Dirección de Análisis Criminal y Análisis Financiero,
y tenemos la UME como una unidad de métodos especiales, que son las que coadyuvan a la investigación. En cuanto a la DICRI, que es la Dirección de Investigación Criminal, manifestarle que recibí yo un ministerio público con 697 miembros de la DICRI, aproximadamente. Hoy por hoy estamos llegando aproximadamente a 1.500 personas en la DICRI, lo que me ha permitido conformar las unidades de apoyo técnico a nivel de toda la República. Por primera vez, el Ministerio Público ha privilegiado que la cooperación, no solo nacional, interinstitucional. En entrevista exclusiva para Noti7, la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Josefina Ochoa, se refirió a los planes de trabajo al mando del máximo órgano en materia constitucional en el país para el periodo 2022-2023. Nuestro compañero Axel Cardona estuvo realizando esta entrevista y se la presentamos a continuación. El pasado 14 de abril tomó por segunda ocasión posesión de la presidencia de la Corte de Constitucionalidad la magistrada Dina Ochoa, con el cual asumió importantes ya cambios, por supuesto, y también retos en la justicia guatemalteca. Cuando hablamos de esto, magistrada, hablamos también de una frase que usted dio en su discurso esa misma tarde-noche, en relación específicamente al momento importante que está viviendo Guatemala para poder de esta manera también fortalecer la institucionalidad del país en el ámbito democrático y republicano. ¿A qué se refería? Bueno, quiero manifestar el agradecimiento por este espacio. Nuestro diseño constitucional indica que es un modelo republicano y democrático. Estamos bajo 3 poderes del Estado. Los 3 poderes del Estado están plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno de ellos funciona con independencia y la Corte puede intervenir cuando surgen algunas controversias en el ejercicio de dicho poder. Ninguna de sus decisiones están sujetas a los otros organismos de Estado. Y voy a poner un ejemplo para que la ciudadanía pueda entender esa división de poderes. En este momento, es un caso controversial, la elección de magistrados y magistradas del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia, en donde en esta Corte se dictó una sentencia que lamentablemente pues en este momento no puede ser modificada. Dicha sentencia se dictó con un voto razonado de mi parte. Entonces nosotros como Corte conocimos en su momento procesal oportuno, tuvimos competencia para el conocimiento de esto, pero nosotros ya no podríamos intervenir en el organismo legislativo para el conocimiento del cambio de esta sentencia. Muchos aplaudieron en relación a dicha sentencia, pero ahora se está viendo que lamentablemente pues esa sentencia no se puede. No es que no se pueda cumplir en su totalidad, pero existe algún inconveniente para el cumplimiento de la misma. Usted ya al frente de la Corte de Constitucionalidad está también pues, a realizar con transparencia, ejecutar sus acciones con transparencia, sin sesgos políticos e ideológicos. La Corte de Constitucionalidad, sus resoluciones tienen que hablar por sí mismas. Hablar por sí mismas, quiero manifestar respetando el orden constitucional, la jerarquía del orden constitucional, las normas internacionales como los convenios internacionales, específicamente causar esa transparencia en la ciudadanía y dar esa certeza jurídica. Nosotros vamos a actuar con imparcialidad mediante un debido proceso. En relación a las funciones de los jueces, magistrada, que muchos de ellos se extralimitan en sus decisiones, ¿qué opina? Los jueces y juezas tienen la obligación de verificar lo que establece la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos, y creo que ningún juez podría extralimitarse en su función.
Creo que cada juez debe analizar si está conociendo unilateralmente o si está conociendo mediante un tribunal, analizar todos esos tópicos, porque definitivamente esos derechos que en algún momento pues violentarían son derechos que están consagrados en la Constitución y trae como consecuencia repercusiones que pueden ser repercusiones de tipo administrativo hasta judicial. Claro, en su momento, magistrada, también usted habló de una gestión del trabajo por una constitucionalidad, pero con rostro humano. Ese principio que está consagrado en la Constitución y en las convenciones internacionales de derechos humanos. Yo me refería a ese derecho constitucional de todo individuo, hombres y mujeres, niños y niñas, que son aquellos grupos vulnerables que en algún momento no han tenido una respuesta y defendiendo la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad privada, que son los derechos inherentes que cualquier guatemalteco y guatemalteca le pide a la justicia en este país. Magistrada, presidenta, así en grupos con intereses particulares, promoviendo campañas de desgaste a la justicia, lo hemos observado en los últimos años, buscando que la población pues, pueda generar de alguna manera sentimientos de desconfianza. Los actuales magistrados y magistradas de esta Corte de Constitucionalidad son juristas expertos en distintas áreas del derecho y por esa razón las resoluciones que emitamos son estudiadas y analizadas por personas capaces y conocedoras de nuestra función. No nos extralimitamos en nuestras resoluciones so pretexto que nos aplaudan por una voluntad popular. Creo que la ciudadanía debe tener confianza en la actual Corte de Constitucionalidad. Esto trae paz y trae un cambio a la nación. Creo que las personas que descalifican el actuar de los magistrados y magistradas, su fin es demeritar a las instituciones del país, levantando rumores falsos para que la ciudadanía nos descalifique nuestro actuar diario como jueces constitucionales. Creo que ellos no construyen, están destruyendo lamentablemente la institucionalidad del país y tratan de dividir a la población. Y yo creo que la población debe enterarse de la verdad. Creo que la verdad es uno de los baluartes importantes que la ciudadanía debe conocer. Hace unos días se dio alguna información, una mala información, de unas resoluciones que no han sido dictadas por esta Corte. Nosotros no somos jueces ordinarios donde decidimos prisión, sino el conocimiento de otras acciones constitucionales. Entonces creo que muchas veces no se le otorga a la ciudadanía esa verdad que se necesita. Magistrada, hay una pregunta que se hacen muchos en Guatemala y ver esos grupos que son vulnerables en relación a la justicia. ¿Qué les diría? Efectivamente, hace 5 años, dentro de uno de los ejes de mi plan de trabajo, era abrir una unidad de grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque en el momento en que pude tomar la presidencia y antes de la presidencia pude establecer que los grupos vulnerables necesitan tener acceso a esa justicia constitucional. Inclusive estructuralmente no existía una rampa. Esa rampa que está enfrente a la Corte fue hecha precisamente para dar ese acceso estructural. También se tuvo un acceso en las vistas públicas con las personas para que se tradujera simultáneamente las vistas en los idiomas guatemaltecos y en otros idiomas, y también, como le digo, la remodelación hasta de los servicios que las personas que accesan a esta Corte necesitan. Entonces eso es uno de los retos que tengo, el planteamiento al Pleno de la Corte para la aprobación de esta nueva unidad de grupos vulnerables. Usted habló también de la modernización del sistema de justicia en su gestión, ahora que está al frente. ¿A qué nos referimos? Una de las lecciones que nos ha dado precisamente la pandemia del COVID-19
es que con la colaboración de la tecnología se puede realizar grandes avances. El expediente electrónico verdadero será utilizado como una herramienta que facilite al usuario y al personal de la Corte agilizar los trámites de los procesos que se conocen en la Corte. Esto contribuye además a una política de cero papel que desde el ingreso hasta la finalización de los trámites de los expedientes pues se hace de una forma electrónica y se tiene ese acceso. Los plenos también telemáticos a cualquier hora y a cualquier día. Hemos sido criticados mucho por las convocatorias de los plenos en la noche, pero les recuerdo a la ciudadanía que este tribunal es un tribunal permanente y como consecuencia nuestra labor es 24 horas, 365 días del año. Ahora bien, Presidenta, ¿qué le diría a esos grupos que de alguna manera quieren transitar en la situación de la Corte de Constitucionalidad y vulnerar principalmente cuando hablamos de independencia judicial? Los magistrados y magistradas somos independientes, imparciales, con conocimientos de nuestras facultades y límites constitucionales y sobre todo guardianes de la Constitución. Vamos a luchar porque prevalezca el orden constitucional y vamos a defender como fieles guardianes nuestra Constitución y nuestro país. La población guatemalteca desearía escuchar ese compromiso de parte de usted al frente de este importante organismo. Quiero decirle a la población que debe tener la certeza que la Corte de Constitucionalidad es una institución que va a velar precisamente por ese orden constitucional y que cumplimos nuestras obligaciones con esa certeza y nos vamos a fortalecer específicamente en un Estado de Derecho. Quiero manifestar a la ciudadanía que debe de conocer el trabajo de los magistrados y magistradas para que sepan que efectivamente van a tener una respuesta de una justicia constitucional pronta y cumplida y con transparencia. Muchas gracias. Gobernador de los Derechos Humanos, pues no cumplieron con los requisitos indispensables. Guatemala ya pasó por este momento 1 de la lista de la lista de cuestiones y el Estado ya rindió, o bueno, está a punto de rendir, ya rindió, lo envió la semana pasada, el informe a esta respuesta de la lista de cuestiones, que es este paso 2. Y este paso 2 es en el que nos vamos a detener en este momento porque es en el que estamos. Después de la lista de cuestiones, el Estado de Guatemala responde a la lista de cuestiones enviando oficialmente al comité la información. Y también tendremos una sesión presencial, ¿no?, en donde el Estado de Guatemala presentará esta información y recibirá algunas preguntas y retroalimentación, y a partir de ahí es en donde nos centraremos en esta presentación. El Comité DESC está compuesto por 18 personas a nivel mundial y supervisará el informe de Guatemala. El informe de Estado está constituido por 2 documentos que responden a las dudas planteadas. Posteriormente se tendrán aportaciones de la sociedad civil que servirán para las observaciones finales del comité. Y pasando a otra información, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, tendrá que enviar un informe al Congreso de la República sobre la licencia para participar en las elecciones a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El informe que ha solicitado la Comisión de Derechos Humanos del Congreso al PDH es sobre la supuesta licencia que obtuvo el funcionario para participar a rector de la Universidad de San Carlos y con ausentarse de sus funciones como procurador. A decir de los integrantes de la comisión, se debe conocer sobre el permiso, gestión y uso de recursos durante dicho proceso. Está en su derecho, el procurador tiene el derecho de participar, más no de saltarse, digamos, los procedimientos o lo que se establece cuando él pueda participar o no. Por ejemplo, él pidió una licencia. ¿Licencia a quién se la pidió? Es lo que se cuestionaba la comisión el día de hoy. En todo caso, debió de haber sido al Congreso de la República y no fue así. Él se la autorrecetó como lo ha hecho en diferentes ocasiones. No nos sorprende el actuar del procurador. Se estableció de que Junta Directiva va a solicitarle a él alguna información sobre esto que él hizo y esperaríamos que él nos responda también en cuanto a los cuestionamientos que se le hagan y que nos diga, por ejemplo, quién le autorizó la licencia, qué utilizó de la Procuraduría en sus días que ha estado en campaña, ha utilizado la seguridad que se le da, los vehículos, los viáticos, combustible, todo.
son cuestionamientos que se le tienen que hacer y esperamos de que él nos lo responda como debe de ser. El congresista Aníbal Rojas confirmó que hasta el momento no contesta al atender incidentes, rescatar vidas, tratar la manera de que esto se pueda propagar a otras hectáreas de bosques, es el principal objetivo de los bomberos forestales. Y por eso hoy quisimos conocer también a una madre bombero, cómo es que se desempeña, tomando en cuenta que es el mes de mamá también, y cómo ellos llevan el hogar y la profesión. Bomberos, y menos si se es madre. Así lo describe Lilian Álvarez, quien lleva 9 años de servicios en el benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos. Se levanta muy temprano y junto a sus compañeros prepara las unidades de emergencia ante cualquier eventualidad, algo que soñaba hacer desde que era una niña. Creo que el amor a esta institución viene desde pequeña. Desde los 4 años mi papá me metió a la Brigada Infantil de Bomberos. Y ahí fue como fui yo subiendo, hasta los 13 años estuve en Brigada Infantil Juvenil. A los 19 años tomo la decisión de pertenecer a las filas y me meto a la Escuela Nacional de Bomberos. Y así es como todo se dio. Lili, como le dicen sus compañeros, es la mamá de Emanuel, un pequeño de 6 años al que tuvo que dejar al cuidado de sus familiares desde que tenía 2 para proveer el sustento en el hogar. Es muy difícil porque me he perdido etapas muy importantes en la vida de él. No me di cuenta cuando ya empezó a hablar, no me di cuenta cuando él ya empezó a escribir, cuando se fue su primer día de escuela, me lo perdí. Entonces yo trabajo 24/24, el día que yo estoy libre, trato la manera de pasar el mayor tiempo posible con él. Hola, mi amor. ¿Manda? ¿Qué estás comiendo? ¡Qué rico! ¿Ah? Ah, qué bueno, mi amor. ¿Y cómo ha estado tu día? Ah, la puchi. ¡Qué rico! ¿Ya te bañaron y te cambiaron? Anda para adentro, pues, anda, sentate que estás comiendo. Mándale un beso. Aunque disfruta de su trabajo, recuerda una oportunidad en la que un accidente durante un incendio la llevó al límite entre la vida y la muerte. Hace un año, para el 8 de mayo, en un incendio, en un segundo nivel, tuve una descarga eléctrica. Para mí fue bastante difícil pensar en que mi hijo se iba a quedar sin su mamá. Incendios, balaceras, sismos, enfermos de COVID, peleas y un sinfín de escenarios trágicos es parte de lo que se vive en un día de una madre bombero. Felicitar a cada una por nombre y también con esta situación que está pasando con tanto femicidio, que por favor la justicia actúe en cada caso de cada mujer que me ha tocado que ver, cada caso, cada mujer fallecida. La verdad es que es demasiado doloroso pensar en cómo van a estar sus hijos sin mamá. Entonces, pedirle a Dios por cada una de nosotras también. Con imágenes de Mario Osorio, Alejandro.